Bueno, estábamos diciendo que este concepto de convergencia nos empieza a sonar sospechoso, ¿no? Sospechoso porque como pues, ya no preservó la propiedad de ser acotadas, ¿no? O sea, estoy pensando otra vez que yo quiero como pasar cosas de las aproximaciones al límite y a lo mejor viceversa, ¿no? Del límite a las aproximaciones. Pero creo que es más bueno, más útil para nosotros poderle pasar cosas de la sucesión al límite, porque estamos pensando otra vez que las sucesiones son funciones chidas y quisiéramos que cuando estas funciones chidas les pasaran sus propiedades al límite, ¿no? Es como nuestra persecución, que es exactamente, es la inspiración de los polinomios de Taylor, ¿no? Los polinomios de Taylor son polinomios, funciones chidas, que se, bueno, que parece en algunos casos que se aproxima a, a una función bien, y entonces, pues quiero como pasarle todas estas propiedades de los polinomios al límite, ¿no? Y entonces esta noción de convergencia, les digo, ya empieza a sonar sospechosa en este sentido, y bueno, ya dijimos, ser acotado no se pasa al límite. ¿Qué onda con la continuidad? Y para eso quiero hablar de este ejemplo. Para cada n en los naturales, definimos la función, está definida en el intervalo cerrado 0, 1 entre los reales y la función fn pues solo es x a la n. Y bueno, aquí puse unos dibujitos. Cuando n es igual a 1 es la identidad, que es una recta, x cuadrada, x cúbica, x cuarta, y bueno, y uno podría seguirlas dibujando ahí, ¿no? La cosa que uno debería de notar en este momento es la siguiente. Si uno tiene, bueno, ¿qué onda? Pero bueno, uno debería preguntarse, ¿no? ¿Qué onda con esta sucesión? ¿Converge? ¿No converge? Si converge, ¿a qué función converge? Entonces, la primera cosa que hay que contestar es esa. Pues resulta que la sucesión de funciones sí converge puntualmente a una función y para calcularla, pues hay que calcular estos límites, ¿no? O sea, uno dice, bueno, si se agarra un x en el dominio distinto de uno, pues calcular el límite cuando n tiende a infinito de x de fn de x es calcular el límite cuando n tiende a infinito de x a la n. Y nosotros sabemos que para estos números ese límite es cero. Y el único que nos falta es el 1. Y bueno, todas las funciones en 1 valen 1. Y entonces el límite de las, cuando n tiene infinito aquí, me equivoqué otra vez, debería haber puesto f de 1, bueno, o x es igual a 1, no importa. Es la constante 1, que eso es igual a 1. Y entonces 1 define la función f, que es una función que sale del intervalo 0, 1 a los reales, como aquella que tiene regla de correspondencia f de x es igual a 0 si x está entre 0 y 1 y no es 1, y es 1 si x es igual a 1, ¿no? Y aquí la traté de pintar, acá está, fíjense, el azul, que está como punteada, es 0 en todos lados excepto en 1, que ahí vale 1, ¿no? Por cierto, esta es una función discontinua, ¿no? Bien discontinua, de hecho, que hay un hoyo, por supuesto. Bueno, bien discontinua, digo, es discontinua en el 1, ¿no? Ahí hay un salto grande que se puede ver en el dibujo, y entonces, pues, una observación trivial es que f no es continua. Sin embargo, pues todas las otras son continuas, ¿no? Pues son polinomios. O sea, uno puede observar también fácilmente que para cada n las fn son continuas. Son polinomios, no tienen ningún chiste. Y entonces otra vez tenemos una sucesión de funciones continuas que convergen a una f que no es continua. Entonces otra vez, aunque estas funciones son chidas, chidas en el sentido de todas son continuas, no le pasan esa propiedad a su límite y entonces pues está feo, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Al preguntas o me pasa el que sigue? No dice nada, me pasó al que sigue. Sí, Va, y entonces ahí les va. Este está un poquito más difícil de explicar, pero tampoco es nada del otro mundo. A ver, hay que definir un conjunto de, bueno, un conjunto de números reales. Para cada n voy a definir un conjunto de números reales, ¿no?
Y estos son los llamados diádicos. Si alguien te ha hablado de los diádicos, ya sabes cuáles son. Este, hasta orden n, por supuesto. Pero no es muy difícil. Aquí está la definición, puesta. No quiero fijarme en esa. Fíjense lo que van poniendo es, ponen el 0 y el 1. ¿Sí? Esos están en todos los AN, ¿no? El 0 y el 1. Y luego van poniendo aquí los medios. Y en el que sigue van los cuartos. Y en el que sigue van, ay, ¿cómo se dice? Sí, los cuartos. Y en el que sigue van los octavos. Y así te vas, ¿no? Por supuesto, es fácil notar que es cada uno, ay, no, es al revés, que el A1 está contenido en el A2 y que el A2 está contenido en el A3 y que el A3 está contenido en el A4, porque en el siguiente vas a poner todos los 16avos y así te vas, ¿no? Entonces, bueno, o sea, lo que estamos haciendo es en cada paso vamos poniendo más, ¿no? Primero ponemos los medios, luego todos los cuartos, luego todos los octavos y así te vas. Y se van conteniendo unos a los otros, ¿no? Y bueno, la función aquí las traté de dibujar, espero que me haya salido. La función es, o sea, la función está definida para cada n y la función dice lo siguiente. Si no estás en el AN, vales 1. Y si estás en el AN, vale 0. Aquí traté de pintar algunas, ahorita las voy a tratar de explicar. O sea, dices, fíjate que la roja es F1, ¿no? Todas están, o sea, las pinté así como un poquito una encima de la otra. Estoy pensando que todas están sobre la línea horizontal que pasa por el 1, todas esas, las tres líneas de colores, pero pues como no las puedo pintar una encima de la otra, pues las puse así, ¿no? Pero bueno, pues a ver, la F1, pues fíjense que el A1, como dije acá, solo tiene tres valores, ¿no? Y entonces dices, pues esos tres valores fueron a dar al 0 y, y todo lo demás fue a dar al 1, ¿no? Esa sería como la gráfica de la primera. La F2, que también pinté acá, creo, es la verde. La F2 es la verde. Y otra vez, no sé si se alcance a ver, lo voy a hacer grande, pero hay que poner los cuartos, ¿no? Entonces este es el 0, el 1/4, el 1/2, el 3/4 y el 1, ¿no? Y entonces dices, bueno, ni siquiera lo señalé, o sea, son el 0, el 1/4, el 1/2, el 3/4 y el 1. Son los cuartos. Y si se fijan en el verde clarito, puse hoyitos ahí en esos. No sé si se alcance a ver. Y luego todos los demás vale 1 y en esos hoyitos pues vale 0, ¿no? Que fueron la verde que puse acá abajo. ¿Sí se ve, jóvenes, o no? Y así le puedo seguir, ¿no? La que sigue son con los octavos, que es la verde fuerte, F3, y la. Y entonces, no sé si uno lo vea, pero a ver, lo voy a decir rápidamente. Ya noté, bueno, otra vez uno podría decir, bueno, ¿qué onda con esa asociación? ¿Converge? Sí, no, sí, sí, ¿a qué converge, no? Entonces, uno para contestar esa pregunta, pues uno dice, pues tengo que tomarme un X en, ¿cómo se llama? En el intervalo, ya no sé dónde los definían, el intervalo 0,1, y calcular el límite cuando n tiende a infinito de fn de x. Y tengo dos casos, ¿no? Ese límite es, o sea, lo voy a escribir así. El primer caso es que ese punto esté en la unión de los ANs, ¿no? Ahí lo voy a poner así, la. Si está en la unión de los ANs, entonces, fíjense, el A1, bueno, si está en la unión de los ANs, eso significa que va a haber uno de estos en el que se va a meter, ¿no? Y fíjate que si ya se metió si ya se metió en uno, automáticamente se mete en todos los demás. Entonces, por ejemplo, el 1/2 ya está aquí y dices, pues sí está en esta unión, pero fíjate que el 1/2 ya va a aparecer siempre en todos los demás, ¿no? O sea, siempre va a estar así. O sea, si ya apareciste en uno, apareces en todos los demás, ¿no? Eso fue lo que traté de decir cuando dije que A1 estaba contenido en A2 y que A2 en A3 y que A3 va a estar contenido en A4, ¿no? Pero dices, ya que aparecí en uno de esos, ya aparezco en todos los demás. Entonces, a lo mejor este límite, cuando yo evalúo la función en este monito X, a lo mejor aparecen algunos unos, ¿no? A lo mejor.
pero como ya se metió en estos, eventualmente va a aparecer un cero, y a partir de que aparezca un cero, ya todos van a ser cero. Y entonces todo esto lo que estoy tratando de decir es que cuando tú calculas este límite, lo que obtienes es cero, ¿no? Y la otra parte que quiero decir es que si, bueno, eso sí está ahí. Y si no está en ninguno de los ANs, que sí hay números que no están en ninguno de los ANs, entonces el límite también es más o menos fácil de calcular, porque dices, si no estás en ninguno de los ANs, pues siempre vas a dar, la función siempre te va a dar, ay, ya no sé qué estoy diciendo. Sí, no estás en ninguno de los ANs, la función siempre va a valer 1, y entonces este límite es 1. Y entonces hay esta función, si uno define la función f que sale del 0,1, o sea, ya que hiciste esta chamba, si uno define la función f que sale del 0,1 y entra a los reales, que tiene regla de correspondencia, f de x es igual a 0, si x está en la unión de los ANs, y 1 si x no está en la unión de los ANs. Esa es una función que sale del 0,1 entre los reales y cuyo límite puntual de las FNs, no se escribe así, ¿verdad? Cuyo límite puntual es F, ¿no? De las FNs, es esa F. Sí, todo el mundo ve más o menos eso, o no, jóvenes. Que también la traté de pintar, no sé si tengas experiencia acerca de esta unión, pero esta unión, pues si vas poniendo, acuérdate que vas poniendo primero los medios, luego los cuartos, luego los octavos, luego los 16avos, bla, bla, bla. Entonces vas a obtener un montón de puntitos en el intervalo 0,1, ¿no? O sea, traté de pintarla aquí, la voy a tratar de decir. O sea, hay un montón de puntitos que valen 0, otra vez es la función azul, ¿no? Un montón de puntitos que van a valer 0, pero de veras un montón, así que se ven todos así. Pero también va a haber un montón de puntitos que no, que valen 1, ¿no? ¿Por qué hay un montón de estos puntitos que valen 1? Porque en particular todos los AN son racionales, ¿no? Todos los puntos en alguna N son racionales. Y acuérdense que entonces no vas a agarrar ningún irracional cuando hagas esta unión. Pues por lo menos aquí están todos los irracionales, van a dar al 1. ¿Se entiende cuál es la función, jóvenes? ¿Se entiende que esta sí converge puntualmente a la F? ¿Tengo que decir algo más acerca de eso o no? Porque ya me voy a pasar para qué quiero este ejemplo. No, sí se entiende. Todo bien. ¿Va? ¿Y para qué quiero este ejemplo? Pues hay que observar dos cosas. Las FNs, voy a concentrarme en la F1 para decir este argumento. Fíjense que la F1 es una constante, es la función constante 1, excepto en estos tres puntos, ¿no? En donde vale 0. Entonces, en particular, la F1 es una función que tiene tres discontinuidades o un número finito de discontinuidades. Y así pasa, ¿no? La F2 va a tener, ya no sé cuántas, bueno, los números de hoyos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 discontinuidades. Y la siguiente va a tener, no sé, bla, 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 las que tenga, pero siempre es una cantidad finita de discontinuidades. Y entonces, por todo lo que hemos visto en esta clase, yo puedo decir que para cada n en los naturales, la Fn es integrable, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que alguna vez probamos, o dijimos cómo se probaba, que si una función tiene un número finito de discontinuidades, entonces es integrable? Pero su límite, que es esa función f, no es integrable. Y no voy a decir mucho al respecto, pero ya también hicimos un argumento muy similar. ¿Se acuerdan aquella función que creo que le llamamos de Dirichlet? Ya no me acuerdo bien, que valía 0 en todos los racionales y 1 en todos los irracionales. Y argumentamos por qué esa función no era integrable, porque con límites, con sumas superiores e inferiores. Pues esta función se comporta igual que aquella de Dirichlet, ¿no? Estos diádicos que se llaman, los racionales diádicos, son un conjunto que está ahí poblando el 0,1, y entonces esta función va a tener sumas superiores que valen 0 siempre,
y las sumas superiores siempre van a valer, perdón, las sumas inferiores siempre van a valer cero y las superiores siempre van a valer uno y eso les va a dar un que no es integrable. Por supuesto, todo esto que acabo de decir, pues si no te queda muy claro, pues hazlo de tarea. Les digo que ya lo hicimos todos los argumentos. Y entonces otra vez sigue poniéndose peor, ¿no? El asunto. Tenemos una sucesión de funciones que son integrables, cuyo límite no es integrable. Entonces uno ya debería empezar a ponerse a pensar, bueno, y de veras, ¿para qué quieres para qué quieres esa convergencia? Pero bueno, fíjense que aquí este ejemplo nos dice lo que acabo de decir, que hay una sucesión de funciones integrables cuyo límite no es integrable, pero, pero el por qué esta función, o sea, el por qué esta función no es integrable, porque no, ay, no sé cómo decirlo. Ya, lo voy a decir así. O sea, aquí tenemos un ejemplo de una función, una sucesión de funciones que todas son integrables, cuyo límite no es integrable. Okay. Y entonces uno podría hacerse la siguiente pregunta. Bueno, sí, pues convergió algo que no era integrable. Y si converge algo que sí sea integrable, ¿será que entonces sí las integrales se comportan chido? Y pues la respuesta es no. Y para eso tengo el siguiente ejemplo. A ver, ya me voy, te digo que me quiero ir medio rápido. La función, aquí ya no les va a dar la fórmula de la función, ¿eh? Nada más les voy a decir cómo se construye. O sea, si tú te agarras una n en los naturales, te fijas, o sea, podría darles la fórmula así con x, así con no sé qué, pero no creo que sea importante para nuestra discusión. Y de hecho, no quiero, o sea, no quiero hacer muy cansada esta discusión. Dices, a ver, para cada n de las naturales voy a definir una función que le voy a llamar fn, ¿no? Y entonces dices, ¿cómo la defino? Por cierto, las fn's, que no lo puse, están definidas del intervalo 0,1 a los reales, ¿no? Todas van a salir del 0,1 y van a llegar a los reales. ¿Cómo las defino? Pues agárrate la n, ¿no? Aquí puse un dibujo, que creo que yo es suficiente para eso. Puse un dibujo nada más, entonces agárrate la n, fíjate en el 1 entre n, pues el 1 entre n es un número aquí entre 0 y 1, de hecho estrictamente mayor que 0, menor que 1 siempre y cuando n sea mayor que 2, ¿no? Pero bueno, no importa. Estoy pensando para este dibujo que n es mayor o igual que 2, pero entonces el 1 entre n está ahí en medio, ¿no? Y entonces dices, ¿qué voy a hacer? Pues del 1 entre n al 1, la función vale 0. Ahí no hay mucho chiste, ¿no? ¿Y qué le voy a hacer a la otra parte? Fíjate que aquí lo que voy a hacer es voy a dibujar un triangulito. Me voy hasta n, o sea, hasta la altura n, y pongo un punto, y a la mitad del 1 entre n, le asigno el valor n, ¿no? Y luego, ¿qué hago para acabar de definir la función? Pues en lo que me falta definirla, lo defino como estas dos líneas que les digo que podría darles la fórmula. Y entonces esa es la gráfica de la función, ¿no? La que está ahí en amarillo. ¿Se entiende quién es la función, jóvenes, o no? Sí, se entiende. ¿Va? Y entonces uno dice, bueno, pues está chidas esas funciones, ¿qué onda con esas? Fíjate que, pues ¿qué onda con esas FNs? A ver, vamos a tratarlo de decir. Fn es una función que va del 0,1 a los reales. Y la pregunta otra vez es, o sea, ¿será que la sucesión es convergente? ¿Esta sucesión es convergente? Si sí, ¿a dónde? Y entonces aquí puse unas gráficas, espero que se alcancen a ver porque ya se vuelve un relajo, pero fíjense que puse la F2, la F3, no sé, algunas, ¿no? Ya no sé, creo que puse la F4, pero ya no sé si se alcanza a ver. La F1 está aquí, vas hasta el 1 medio, subes a 2 y regresas, ¿no? Vas hasta el 1 tercio, subes a 3 y regresas. Vas hasta el 1, perdón, vas hasta el 1 cuarto, subes al 4, que ya no se alcanza a ver ahí, y regresas, ¿no? Pero sí, aquí lo puse, ¿no? Subes al 4 y regresas. Y entonces, a ver, primera observación, ¿no? ¿Qué pasa con el límite cuando n tiende a infinito de, bueno, si tomas un x en x en dónde? En el 0,1, ¿no?
tomas un x en el 0, 1 y te fijas en el límite cuando n tiene infinito de las fn's de x. Y yo les pregunto, ¿cuánto es ese límite, jóvenes? Rápido, díganme. No existe para todos eso. Sí, sí existe para todos. Y de hecho es un número para todos. Este es 0. A ver, lo voy a tratar de argumentar. Fíjate que aquí, o sea, tú dices, aquí me tomo un 0, aquí está el 0, 1, tómate un punto. ¿Cuál te gusta? Pues no sé, o el que tú quieras, ¿no? Podrías pensar que está muy pegadito al 1, podrías pensar que no. Yo me lo voy a, no, no me lo voy a tomar pegadito al 1, al 0 porque se ve feo. Bueno, si es 0, pues las funciones en 0 siempre valen 0, ¿no? Entonces puedo pensar que no es 0, ¿no? Primero, o sea, porque para 0 sí se cumple. Y entonces dices, pues si es 0, ya acabé. Entonces mejor me voy a tomar uno que no sea 0. Y entonces dices, pues a ver, ahí están los unos en trenes, ¿no? O sea, acuérdate que podría ser que por aquí está el 1/2, que por ahí esté el 1/3, que fueron los que pinté, a lo mejor no lo alcancé, que por ahí esté el 1/4, que fueron los que pinté, les digo, y que no haya yo, y que el X siga estando a la derecha, ¿no? De estos. Pero eventualmente va a haber uno de la forma, voy a ponerlo así, 1 entre m, y eso es la propiedad arquimediana, uno de la forma 1 entre m, de tal manera que es más chiquito que x. ¿Sí? ¿Sí lo ven todo el mundo o no? Y ahora Sí. díganme, ¿cuál es la función, cuál es la gráfica de la función para para esta m, pues? Pues no sé cómo sea la gráfica, bueno, sí sé cómo es la gráfica, pero lo importante es que de aquí, desde el 1 hasta el 1 entre m, es la constante 0, ¿no? Y entonces, eventualmente, esta sería fm, ¿no? Evaluada en x, pues es 0. Y entonces, eventualmente, va a ser 0 la imagen de x. Y a partir de ese momento ya va a ser 0 siempre. Porque ¿qué pasa con el m más 1 y con el m más 2? El m más 1 va a estar a la derecha acá, el 1 entre m más 1. Y entonces dices, pues ¿cómo es la función en fm más 1? Pues también va a ser desde aquí hasta acá 0. Y entonces ya a partir de ese momento, pues va a valer siempre 0. Entonces, esta sucesión es la sucesión constante 0 en algún momento. O sea, a partir de cierto, o sea, puedes tener tus cosas, no sé, valores, pero a partir del momento m, ya que pasas a la x hacia el lado izquierdo, a partir de ese momento todas va a valer 0 y entonces este límite es 0. ¿Sí o no, jóvenes? ¿Cómo ven? Sí. Y Sí. entonces, esta sucesión sí converge, la sucesión de funciones, converge puntualmente y converge a la sucesión fn sí converge puntualmente y converge a la función constante 0. ¿Cómo definimos la función constante 0? ¿Así la denotamos? O sea, esa es la función constante 0, no es el 0, ¿eh? A mí me gusta ponerla así, pero bueno, es la función constante 0. Y entonces, de hecho, fíjense, otra cosa, no es muy difícil de observar que todas estas funciones son integrables, ¿no? Son continuas, de hecho, y si son continuas, pues son integrables, ¿no? Y de hecho es una sucesión de funciones integrables que ahora sí converge a una función integrable, ¿no? Porque la constante 0, pues también es integrable. ¿Cuál es la bronca que le ven a esta, jóvenes? Que la integral de las FNs no converge, ¿no? ¿Cuál es la integral de las fn's? Esa sería la pregunta. En medio. Mm, Es base por altura, ¿no? De hecho, fíjense que es un triángulo, ¿no? O sea, la área, bueno, la integral en este caso es la área de este triángulo, ¿no? ¿Sí o no, jóvenes? Que tiene base 1 entre n y altura n, entonces es base por altura sobre 2. ¿Cuánto es eso? Un En medio, me medio. dijiste, ¿verdad? Ujú. Base por altura sobre 2 es un medio, sí, gracias. Y entonces fíjense que este es un medio, ay, sí, no puedo encontrarlo. Este es un medio, no, sigo sin poder encontrar el negro, ya lo encontré. Este es un medio. Y entonces fíjense, aunque esta sucesión de funciones integrables converge a una función integrable, no se cumple que las integrales, que ya son, esto ya es una sucesión de números, ¿eh? O sea, el límite cuando n tiende a infinito de estos numeritos de la integral de las fn's,
Aquí debería poner desde 0 hasta 1, ¿no? De hecho, debería poner desde 0 hasta 1. Esto es una sucesión de números. De hecho, esto es la constante un medio, como nos habían dicho alguien, y eso converge a un medio. Y la integral del límite, que es la constante 0, pues es 0, ¿no? Y entonces, aunque esta sucesión de funciones integrales sí converge a una función integrable, la sucesión de las integrales no converge a la integral del límite. ¿Me expliqué? Y entonces se pone fea la cosa, ¿no? Y voy a seguirle con los ejemplos, ni modo. El que sigue es fn es una función que ahora va de los reales a los reales. Por supuesto, aquí estoy pensando que para cada n en los naturales, ¿no? Fn es una función que va de los reales en los reales y que tiene como regla de correspondencia esta fórmula, ¿no? Seno de nx todo dividido entre n. A ver, aquí ya puse algunas cosas y no sé por qué puse esas cosas, pero bueno, no es muy difícil ver que el límite cuando n tiende, o sea, que si tú te tomas un número real, el límite cuando x tiende a infinito de fn de x, pues esto no es otra cosa que el límite cuando n tiende a infinito del seno de n de x entre x, ¿no? Pero como este numerador está acotado entre -1 y 1, ay, aquí le puse mal esta n, y la n es la que se mueve, entonces el numerador va a estar acotado entre 1 y 1, la n se hace muy grandota, y entonces dices, pues esto se va a ir ¿a dónde? A 0, ¿no? Entonces, creo que lo que quise decir aquí cuando escribí es que otra vez, efectivamente, esta sucesión de funciones, converge y converge otra vez a la función constante 0, ¿no? A la función constante 0. Y entonces dices, a ver, ¿qué onda con sus derivadas? ¿No? Y entonces, bueno, de hecho, fíjense que todas estas funciones son derivables, ¿no? Y de hecho ya calculé su derivada, tampoco tiene mucho chiste calcular la derivada, ¿no? La derivada del seno es coseno, y la coseno evaluado en esto, y luego por la derivada de lo de adentro, que es n, que se va con esta n, y entonces te queda solamente coseno, ¿no? Entonces esta es una asociación de funciones derivables, que converge puntualmente a una función derivable. Está chido, ¿no? ¿Qué pasa con la asociación de las derivadas? ¿Qué deberíamos de preguntarnos, jóvenes? Si converge a la derivada de la constante 0. Ajá, de hecho, hay dos preguntas en lo que dijiste. Primero, si converge, y después, si converge, o sea, esto de aquí abajo, cuando ya derivas la función, es una sucesión de funciones otra vez, ¿no? Entonces tienes dos preguntas. ¿Será que esto converge a algún lado? Y si converge, ¿será que converge a la derivada del límite? ¿Cuáles son las respuestas a esas preguntas, jóvenes? Pues fíjense que esta función, la sucesión de las funciones derivadas, ni siquiera converge. O sea, ya dejen ustedes que converja la derivada del límite, no converge. ¿Qué pasa cuando x es igual a pi, jóvenes? ¿Qué pasa con el límite cuando n tiende a infinito del coseno? Ay, aquí lo puse mal. Y aquí supongo que estaba yo ya pensando en lo siguiente. La derivada es eso, y entonces si uno se fija en x igual a pi, ¿cuánto es el límite de n del coseno de n pi? Alguien dígame. 1. No, cuando n tiende a infinito. Es que fue alternando, ¿no? Entre -1 y 1. Ajá, es coseno de pi es 1, coseno de 2 pi es, perdón, coseno de pi es -1, ¿no? Coseno de 2 pi es 1 y así te vas, ¿no? De 3 pi es -1, bla, bla, bla. Este no existe. Pues ese límite no existe. Es decir, o sea, bueno, lo que estoy tratando de decir es que esta sucesión, pues no converge. O sea, no hay una función que cumpla con la definición. No converge. O sea, la sucesión, vista como sucesión y con la definición que tenemos de convergencia, esta sucesión no converge. Pues ya ni siquiera tiene sentido preguntando si converge a la derivada del límite. Esa sucesión no converge.
¿Se entiende, jóvenes, o no? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Sí, va. Y entonces, sí, como tú decías, vas uno y menos uno, uno y menos uno. Este, pero bueno, y entonces, pues bueno, y no sé si este es el último ejemplo, creo que sí. Este es el último ejemplo. Aquí traté otra vez de pintar las funciones, pero estas funciones lo que hacen es agarrar el valor absoluto y ya ven que el valor absoluto tiene un piquito, ¿no? Y entonces como que lo suavizan y es lo que traté de pintar aquí. O sea que no termina en pico, sino termina como en una curvita así bonita, y entonces, pues eso nos va a decir que son derivables. Pero bueno, ahí está la sucesión. Otra vez estoy pensando que para cada n en los naturales, la función esta está definida, yo creo que de todos los reales a todos los reales, las fn's, y tienen regla de correspondencia eso, ¿no? Que está escrito ahí, x cuadrada entre la raíz de x cuadrada, más 1 entre n, ¿no? Esto es como el valor absoluto, ya les dije, pero otra vez la primera cosa que habría que preguntarnos es, ¿será que esa sucesión converge? ¿Será que converge a algún lugar, bueno, que converge primero? Pues, hay que preguntarse, ¿converge? Y si sí, ¿a dónde, no? Y para eso, pues hay que tomarse un número real y calcular el límite cuando n tiende a infinito de, pues esa expresión, ¿no? Horrible. X cuadrada entre la raíz de x cuadrada más 1 entre n. Pero no es tan horrible, ¿verdad? Porque cuando n tiende a infinito, esta parte se va a cero y entonces me queda x cuadrada entre la raíz de x cuadrada, que es, bueno, a ver, lo voy a escribir mejor, ¿no? Esto es x cuadrada entre la raíz de x cuadrada, que lo de abajo es el valor absoluto de x, y arriba te queda, pues ese lo puedes escribir como el valor absoluto de x al cuadrado, o sea, te queda el valor absoluto de x. ¿Se ve o no se ve, jóvenes? ¿Sí o no? Bueno, la otra cosa que ya no voy a hacer es que para cada n en los naturales, la fn es diferenciable, ¿no? Es diferenciable. ¿Por qué? Pues uno puede calcular la derivada, no tiene ningún chiste. Pues acuérdense que este es un polinomio, esta es una raíz, adentro hay un polinomio, es un cociente, está definida para, no hay indefiniciones, ¿sí? Y entonces todas las funciones son diferenciables. Entonces, esta es una sucesión, bueno, lo voy a poner acá porque me faltó ponerlo. Lo que estamos argumentando es que esta sucesión de funciones converge a la función valor absoluto, ¿no? Entonces, es una sucesión de funciones diferenciables que convergen puntualmente a una función que no es diferenciable. Y creo que ese era el último ejemplo, ¿sí? Ya no tengo nada más, estoy nomás agregando hojas a lo tonto. Y entonces, ¿cuál es la conclusión de todos estos ejemplos, jóvenes? ¿Cuál es su conclusión? Que la definición no es muy buena porque no hereda casi nada. Bueno, la definición no es buena para nuestros propósitos, ¿no? Porque no quiero decir que la definición no es buena. Porque fíjense ustedes que esta es la definición natural de que una función converge, que una sucesión de funciones converja a una función. Es como lo más natural que se le podría a uno ocurrir, o sea, lo más inocente, y tiene sus, ¿cómo se llama? O sea, no, bueno, para nuestros propósitos no sirve. Eso es lo que estoy tratando de decir. Pero no se vayan con la finta, porque dices, bueno, y si para nuestros propósitos no sirve, ¿para qué nos la está definiendo, no? O sea, no sirve para nada, ¿para qué la queremos? Pues resulta que sí sirve para otras cosas que de hecho van a tener que ver con lo que nosotros queremos. Ahorita, luego hablamos de eso y se va a clarificar lo que acabo de decir. Pero además, así solita, tiene muchas aplicaciones y mucha gente se ha fijado en ella y la ha trabajado y puedes decir muchas cosas que por supuesto no tienen que ver nada con lo que dijimos ahorita, ¿no? Con diferenciar, con integrar, con ser continuo, con ser acotado. Y entonces, ¿qué creen que hicieron cuando
los que estaban inventando el cálculo se enfrentaron a este problema. Llorar si se sabe Pascasio. No, ¿cómo? Pues dijeron, vamos a arreglarla, ¿no? Vamos a arreglarla. Ese es como el punto que dijeron, vamos a arreglarla. Y yo puse, bueno, y tengo este ejemplo en la pantalla porque yo creo que ese es como el ideal para ver cómo se arreglan las cosas. Vamos a arreglarla. Es como a mí se me ocurre decirlo, pero en realidad lo que dijeron ellos, a ver, ¿qué necesito para que se cumpla lo que yo quiero? ¿No? Y pues lo que necesite se lo voy a pedir a la función. Al fin y al cabo, yo ya sé que estas aproximaciones a lo mejor no van a ser posibles para todas las funciones, pero siempre y cuando sirvan para las que a mí me gustan, para las que yo ocupo, perdón, pues está bien, ¿no? Pero de hecho, bueno, la arreglaron y la arreglaron bien y sirve para un montón de funciones, no solo para las que nos interesaban. Y bueno, y eso llevó a otro concepto importante de abstracción, que es, bueno, ¿te acuerdan que teníamos un conjunto X, que Gay nos obligó a escribir este conjunto X? Y dices, bueno, este conjunto X ya le definí una convergencia y no me sirvió. Pues le puedo definir otra, ¿no? Que a lo mejor sí me sirve. Y entonces, pues a lo mejor a los conjuntos les puedo definir un montón de convergencias. ¿Por qué tendría yo que quedarme con una o con la natural? Pues le puedo definir un montón. Y peor aún, pues lo estoy haciendo así, pero ¿por qué no a los reales les defino otro tipo de convergencia que sea la que me convenga para algunas cosas? Y entonces dijeron, pues entonces a lo mejor hay que fijarse como en espacios de convergencia. Pero eso ya es otra historia de la que no voy a hablar, pero es un buen salto. Pues si no te sirve la que tienes, pues invéntale otra que sí te sirva, ¿no? Aunque cuando lo digo así suena feo, no sé. Pero bueno, entonces les digo que esta es como la que arregla el problema. Lo primero que dijeron es, a ver, vamos a arreglar la continuidad, ¿no? La continuidad es como una cosa este, que, que, que es importante en el cálculo, o sea, que siempre anda saliendo por ahí. Y entonces, pues dijeron, a ver, vamos a arreglar la continuidad y ahorita nos preocupa. O sea, primero arreglamos la continuidad y luego arreglamos la derivada y luego arreglamos la integral, la. O sea, van a ver que no se necesita mucho para irlas arreglando, pero pues hay que arreglarlas, ¿no? Y entonces, este es como el ejemplo clásico de que la continuidad no jala. ¿Y alguien me podría decir más o menos por qué no jala la continuidad? O sea, ¿por qué la continuidad no se hereda al límite? ¿No se le pasa al límite? ¿Por qué uno de los puntos no cambia como los demás? Pues, bueno, sí, y lo voy a decir así, ¿va? Fíjense que aquí, o sea, si uno está pegado al cero, o sea, lo voy a decir en el dibujo, no sé otra manera de decirlo, voy a pensar que este punto está pegado al cero, ¿no? Si uno está pegado al cero, estas funciones rápidamente, o sea, acuérdense que estamos tomando la sucesión de pueden pensarlo uno como las intersecciones. Entonces, si uno está pegado en el cero, esta sucesión de puntos, ay, ching, estoy poniendo más de los que debería. Esta sucesión de puntos como que se está acercando rápido al cero, ¿no? O sea, dices, a ver, la definición de que se acerquen al punto azul es que para toda epsilon existe una n, ¿no? Entonces, la n esa grande que existe, rápidamente vas a poder alcanzar una n de tal manera que estos puntos ya estén muy cerca del cero, ¿no? O sea, sí, o sea, cuando estás pegado al cero dices, pues aquí rápidamente alcanzo esa n. Pero si estoy cerca del 1, alcanzar esa n me cuesta más trabajo, no sé si lo vean, porque vas a decir, bueno, suponte que mi epsilon fue chiquita, así de chiquita la quiero, dices, pues esta no me sirve, esta no me sirve, esta no me sirve, esta no me sirve. Y si van viendo las gráficas de las siguientes, vas a decir, pues la que sigue no me sirve, y la que sigue no me sirve, y entonces me voy a tener que ir muy, muy, muy grande, o sea, cuando la función de verdad ya sea así muy pronunciada esta, no sé si, o sea, sí ven o sea, sí saben que las XNs van siendo una debajo de la otra, ¿no? Y entonces cuando hasta me voy a tener que ir a una N ya muy pronunciada,
donde sí alcance que este punto ya esté cerquita de este, y bueno, y a partir de esa todas las demás van a estar cerca, ¿no? Pero para alcanzar esta, pues a lo mejor voy a tener que, que- que trasladarme a una N muy grandota, ¿sí? ¿Sí lo ven o no lo ven, jóvenes? A una N muy grandota. Y entonces aquí necesito una N muy grande para estar cerquita del cero. Sin embargo, por este lado, necesito una N o sea, con una N muy chiquita, o sea, en poquitos pasos ya me estoy acercando mucho al cero. Y entonces hay un desfase de velocidades, no sé si lo vean, así me gusta decirlo a mí, un desfase de velocidades. Esta muy rápido llega al cero y esta se tarda un montón en llegar al cero, ¿no? Un montón, y ese montón pues está, ¿cómo se dice? Es la N la que me dice cuánto te tardaste, ¿no? Sí, ¿se entiende? Y eso hace, o sea, ese comportamiento hace que haya este salto, ¿no? Porque como te vas tardando mucho, pues, cuando, o sea, dices, me voy tardando mucho, entonces no importa, o sea, como que el comportamiento aquí no es el mismo que el comportamiento que tiene el uno, y entonces ese desfase de velocidades hace que la función salte cuando tomo límite. Nada más estoy echando un choro, ¿eh? No sé si lo vean. Y entonces, ¿cómo le haces para corregir eso? ¿Cómo tratas de corregir eso? Pues tratas de que todas se acerquen al límite como a la misma velocidad. Y nada más me voy con este dibujo. O sea, si uno lo piensa como si uno lo piensa así con gráficas, porque según yo con gráficas se ve, tú dices, si esta gráfica va a ser el límite de las otras, aquí voy a poner, ay, no sé qué quiero poner de las otras, voy a poner nomás rojo, o sea, como que tengo una sucesión de otras, ¿no? Necesito que todas se vayan acercando como a la misma velocidad, o sea, no puede ser que estas muy rápido lleguen y que de repente por acá hagan un movimiento así raro, ¿no? Y que la F siga estando por acá abajo. O sea, eso que acabo de decir no se vale, y entonces todas tienen que estar como uniformemente cerquita del azul. Uniformemente significa que en todos lados deben de estar como cerquita del azul a la misma velocidad. Y entonces ese es el concepto que sirve para arreglar lo de la continuidad. Bueno, ya les dije que era un chorro, ya se acabó la clase, yo creo que aquí le dejamos. Y los voy a dejar descansar mañana. Mañana vienen sus ayudantes, nos vemos el viernes. ¿Va? Preguntas, dudas, comentarios. Dejo de grabar. Profe, a esa misma velocidad, o sea, la n debe de ser